Lectura. Una cita con aroma literario, poesía, cuentos e historia que te invitan a viajar con la imaginación. Bienvenidos a Café Lectura con Gilberto Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándome este día y celebramos apenas, no tiene mucho, el día 9 de agosto. Los pueblos indígenas son comunidades originarias, son raíces principalmente ancestrales, cultura, idioma y lazos de las tierras en distinto a la sociedad dominante. Se reconocen oficialmente 68 pueblos indígenas y también sus lenguas. También hay que ver que hay algunas personas que por motivos políticos, económicos, se disfrazan por indígenas y creen que los indígenas son brutos, pero son muy inteligentes y ellos ven lo que es real y lo que es falso. En este caso, como por ejemplo mi amiga la Xochitl, mi mejor amiga, más que nada, podríamos decir que usó su atuendo para decir: yo soy una de ustedes, yo soy uno de ustedes, yo soy indígena también, y se disfrazó de indígena. Digo se disfrazó porque él, pues no es cierto, no, no. Y la gente no se dejó engañar, se dio cuenta que él los estaba engañando, ¿sí? Y qué bueno que perdió, porque es una burla ponerme un sombrero a donde yo vaya y decir: yo soy indígena, mírenme cómo visto, y si pierdo la elección, me pongo el saco y la corbata y los trapos que me puse, principalmente bordados, los trajes típicos de esos pueblos, pues simplemente los regalo o los tiro. Son solamente para la campaña. Bueno, pero nosotros somos sinceros en hablar estos temas y vamos a decir principalmente las lenguas de estos pueblos, como el náhuatl. El náhuatl es un grupo mayor número de habitantes que es en el centro y en el sur. Por ejemplo, aquí en nuestro tierra y Izúcar de Matamoros, pues decimos la puerta de la Mixteca. También están los mayas, ubicados en la península de Yucatán y el suroeste. También el zapoteco y el mixteco. El mixteco nos corresponde a nosotros, con fuerte presencia en el estado de Oaxaca y Guerrero. También en Puebla se habla el mixteco poquito. El purépecha, concentrado principalmente en el estado de Michoacán. Pero también ha habido presidentes de México que vienen de ese origen. El presidente, por ejemplo, el licenciado Benito Juárez, él era un indígena zapoteca. Yo leí un libro hace muchísimos años que decía: Benito Juárez, un indio zapoteca. La verdad, era una biografía de Benito Juárez que estaba pero muy completa. Hace mucho tiempo lo leí. Otro presidente, Porfirio Díaz, de origen mestizo con raíces mixtecas por parte de su madre, pero que cuando ya estaba en la presidencia, eso como que se le olvidó y gobernó más para los ricos que para los zapotecas, para los indígenas, para todos. Se olvidó de los mixtecos, se olvidó de todo y dijo: pues comeré bien sabroso aquí en el palacio. Otro que tenemos, Vicente Guerrero, de origen indígena náhuatl y afrodescendiente mexicano. Él era de raza negra, era chino y también tenía una enfermedad
como la epilepsia. Hay un retraso marginal en el 90% de las escuelas indígenas se ubican en una zona de marginación y de mayor riesgo de deserción escolar. ¿Por qué? Porque algunos maestros no están muy preparados para hablar la lengua a donde los manda. Y nos contaba un maestro y decía que a veces se comunicaban con ellos a señas mientras ellos aprendían el español, los niños aprendían el español y los maestros aprendían las lenguas. Entonces, no van tan preparados para hablar las lenguas donde los mandan. Simplemente, pues te vas para donde te toque y después te damos la base. Y los maestros y los alumnos aprenden unos español y otros el náhuatl. Entonces, hay mucho alfabetismo. Una de cada 20 personas es analfabeta. El promedio de personas solamente habla una lengua indígena, no sabe leer ni escribir. Una de 4 personas no sabe nada totalmente. Y eso es una desgracia porque hay un gran retraso para estas comunidades, porque imagínense saber de computación, de inteligencia artificial, todo se queda para los demás, pero para los pueblos indígenas esto no llega, estas ventajas de la educación se quedan. El sistema de salud es otro problema, como es la escasez de personal, de médicos bilingües. Tenemos lo mismo que los maestros, sabrán mucho de medicina, pero no saben nada de náhuatl, de mixteco, no saben nada. Entonces, a veces solamente se comunican a señas los doctores y los pacientes, pues más o menos dicen, me duele por aquí y luego más por acá, pero con señas. Tampoco los doctores hablan los dialectos a dónde van, a dónde los mandan. Las comunidades se ubican lejos de los hospitales que cuentan con el equipo necesario y se complica el traslado de emergencia. Imagínense una apéndice que luego llega a explotar, se los digo porque yo sufrí del apéndice y es un dolor muy fuerte, con vómito. Llegó un doctor y me dijo, esto es el apéndice, y recuerdo donde se encuentra el doctor, mi agradecimiento, me regaló un pase para que me operaran en el Seguro Social. Me dijo, te van a preguntar si te damos pastillas y te regresamos a tu casa, tú vas a decir, no, yo quiero que me opere porque es el único pase que te voy a regalar. Y el bendito doctor me regaló mi pase en el Seguro Social hace ya muchos, muchos años y me operaron del apéndice. Pero no todos tenemos esa suerte de conocer a un doctor que trabaja en el Seguro Social. Esas gentes que están allá en las serranías les da un dolor de apéndice mientras les hace la comadre el té, mientras la otra lo limpia ahí con pápalos, pues ya se murió porque ya no pudo llegar. La desigualdad social, alta incidencia en pobreza y la marginación agravan a las personas con epidemias en la población. Muchas veces no hay agua potable, simplemente toman el agua de los pozos y eso está bien más o menos, pero hay gente que tampoco tiene pozos y toma el agua de los ríos contaminada. Y eso es una verdadera desgracia. La presencia de infecciones respiratorias principalmente son uno de los grandes problemas que tienen estas personas. Por ejemplo, yo viví allá en los Estados Unidos y me hacían exámenes, electrocardiogramas, porque se me iba la respiración.
pero en las sierras yo creo que ni conocen electrocardiogramas ni nada. Simplemente con tecitos y con trapitos calientes y con trapos fríos y con ruda y limpias de ruda. Ya se murió el hermano, ya se murió el primo, porque no hay para más, ¿sí? La presencia de infecciones, la justicia es otro grave problema que existe en México. El marco legal dice en el derecho y el artículo 2 de la Constitución mexicana reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas el derecho a la libertad, determinación y autonomía de los pueblos. Yo no soy abogado, pero yo me imagino que cuando dice reconoce a los pueblos el derecho de libre determinación, es que ellos pueden elegir a sus autoridades, que sea el compadre, el nuevo presidente, no sé cómo les digan por allá, que sea la comadre también, y total que ellos hacen sus autoridades autónomas. Ahí no vamos a meter ni al PRD, que ya se murió, no vamos a meter al PRI que está agonizando, no vamos a meter a los del PAN, que son fifís. Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja, solamente ocupan al niño naranja para que cante, lo visten ahí de, bueno, es indígena él, ya está jovencito, ya creció, pero termina la campaña y se olvidan de Yahweh, creo que se llama el niño, Movimiento Naranja, y se olvidan. Ellos no ocupan esos partidos, ni Morena, ni Blanco, ni Colorado. Ellos tienen sus propias autoridades y como las eligen, pues por votación directa, levantando la mano y dicen, yo voto por doña Petronila y yo voto por doña Petra. Y así votan. Y también voto por Don Chon porque ya tiene muchos años y él ha vivido la experiencia de los años. Entonces, viva Don Chon. ¿Sí? Y viva, pues. Y ya se quedó. Ahora, si un individuo o una persona se roba algo, no olvídate, si se llegan a robar algo y le comprueban que fue el hijo de Doña Lencha, lo agarran a varazos, lo amarran en un poste, hacen una rueda todos los del pueblo y dicen, ¿quién pasa primero? Pues la primera, ya saben, la madre. ¿Por qué? Porque es una vergüenza. Eso yo no te enseñé que andes robando. Yo no te enseñé que andes de drogadito ahora. Y los varazos en el lomo, en la espalda, pero bien puestos, y después dice, espérame, que yo fui el compadre de bautizo de este desgraciado, y dale con él. Y dice la comadre, no, si yo fui la comadre del bautizo también, no solamente tu compadre, y otro barazo más. Y dice, no, pues este es mi vecino, y no me quedo con las ganas. El caso es que se hace justicia en el acto, se hace justicia, pero justicia. Bien, ahí no vale los derechos humanos, la OEA, Naciones Unidas, Ginebra, nada. Ahí no. Ahí lo que vale son las autoridades de los pueblos. Bueno, las autoridades tradicionales, los principios mediadores, los jueces locales suelen ser ancianos, principalmente jueces tradicionales. Ahora, eso es para los delitos menores. Pero, por ejemplo, si llega a ver que le siembren a un pobre hombre por quitarle la casa, por quitarle el terreno, le siembren droga o algún asesinato que nunca cometió, lo arrestan, llega la policía, ahí sí llega, lo meten a la cárcel y el pobre hombre se pasa 1 o 2 años en la cárcel sin juicio, sin sentencia, sin que lo visite el abogado de oficio, porque ¿qué van a tener para un abogado privado? No, se conforman con un abogado de oficio y ya van en barco. Pero muchas veces esos abogados de oficio solamente cobran sus honorarios
nada más. Pero nunca se toman la molestia de mirar a la persona si es inocente o es culpable, si tiene pruebas contundentes que se cometió el delito o es inventado, es sembrado, nada. Ahí simplemente porque el abogado no le entendió, porque habla náhuatl, habla mixteco, y dice, no, pues yo no le entendí, pues cuando aprenda ahí te vengo a volver a ver en las visitas de abogados y su cliente. Y ahí se queda. Había un programa de radio que se llama Paco Huerta, de inocente o culpable. En ese programa que pasaba la XCW, la XCX, era de noche, yo me lo recuerdo muy bien. Mi mamá ponía esa estación de radio y yo los escuchaba. Paco Huerta, inocente y culpable. Este reportero iba a los reclusorios a buscar a esas personas que eran olvidados por la sociedad, por la ley, el artículo fulano de tal, ahí valía sombrilla porque no lo usaba. Simplemente era gente que tenía 1 o 2 años sin juicio, sin declararlos inocentes o culpables, porque no hablaban el español. Ese programa, por restricciones del gobierno de esa época, yo recuerdo del Miguel de la Madrid, López Portillo, anteriormente luego vino Miguel de la Madrid, no es como ahora. Ahora hay más libertad para expresarse en contra del gobierno. Antes no. Si no, pregúntenle a la quina qué le pasó, ¿no? Entonces, se quedan ahí presos. Se quedan presos por mucho tiempo. Y ese programa daba a conocer a la sociedad que esa gente era ignorada, principalmente ante las autoridades correspondientes. Los labores del campo también o las artesanías se dividen, entre otros, el trabajo, y pues pocas veces van a la escuela porque no pueden ir. Las que van a ir a las universidades, hasta el centro, no. Los labores del campo, por ejemplo, las artesanías se dividen los padres y los hijos el trabajo, mientras los hijos van a traer la leña, o los padres van a traer la leña, los hijos ayudan a la madre a limpiar el patio y a traer lo poco de leña que ellos puedan aguantar también. Ven a la naturaleza como un ser vivo que se puede cuidar, respetar, no solo como recursos de explotación, sino que la cuidan a la naturaleza, la ven como un ser vivo. No solamente que cortar árboles por cortar árboles, no. Ellos cortaban los árboles por necesidad, porque allá no. Mira que ya viene el carro del tanque de gas, déjeme 2. No, eso no existía ahí. Eso ellos cocinan principalmente con leña y con leña del campo. Nada de que déjeme un tanque de gas y pues vale 400 pesos. No, 490 ya. Las lenguas de las familias, las costumbres, las organizaciones, los retos actuales que ofrece la familia. Son numerosas nuevamente las generaciones, los jóvenes en mujeres indígenas. ¿Son tendencias a disminuir? No. Ellos, como ven poca televisión, estas mujeres tienen muchos hijos y las escuelas están, pero muy tristes, de carrizo, las escuelas están cayendo. Ahí les voy a poner unas láminas de cómo es una escuela en estos lugares, que cuando llueve no solamente se llena el techo, sino se llena la escuela completa de carrizos. Es una tristeza ver una escuela primaria, una escuela de kinder de estos niños. Simplemente la tristeza. Y por eso es tanta deserción en ayudar a los padres a trabajar y se olvida de estudiar.
Es muy poca la gente, por eso admiramos a los expresidentes como por ejemplo tenemos a Benito Juárez que llegó a gobernar a México, también otros que ya mencionamos aparte. La religión predomina en estos lugares, en México, dentro de los pueblos indígenas. La religión es actualmente principalmente una mezcla del catolicismo y creencias antiguas tras la conquista de los españoles. Los pueblos originarios adoptaron los ritos católicos, pero también no dejaron sus tradiciones sobre los cerros ancestrales, creando una fe católica y una fe que ya traían sus ancestros. Por eso, por ejemplo, en los últimos gobiernos del presidente Andrés y de la presidenta Claudia, ¿cómo los han recibido? Bueno, con incienso, les hacen una limpia para que se les vayan todos los demonios que traigan, que se les unieron en la campaña, y les hacen una limpia, les dan un palo de mando, decía el presidente Andrés, que eso no está en la ley, pero esa es la forma de gobierno de los pueblos. Quieren que el gobierno de ahora sea parte de ellos, que los tomen en cuenta. A veces dice uno, ay, ese montón de brujerías que hacen, lleno de humo, lleno de empazúchil ahí que le están echando al presidente, una limpia ahí de pirul. Pero ellos se sienten contentos que hay una persona que se está tomando en cuenta. Que tal vez no crea en eso, porque Claudia, por ejemplo, viene de descendencia judía. Eso no creo que esté diciendo es para la buena suerte, que me echen el pirul ahí, que me barran la coleta, ni nada, ¿no? Pero la gente se siente contenta porque dicen que es nuestro gobierno. Y entonces hacen la limpia ahí para que se exorcicen ahí a la presidenta, al presidente. Eso es ahora, antes no. Antes los indígenas se quedaban afuera. A hoy son más tomados en cuenta y falta todavía falta más que sean tomados. También tenemos otro problema que es, hablando de las tradiciones, ellos adoraban en su tiempo a Tonantzin. Tonantzin era la virgen de ellos, la divinidad de ellos, y la adoraban exactamente en el cerro del Tepeyac. Pero cuando vinieron los españoles, les voy a contar así este chisme rápido, no se lo digan a nadie. Cuando llegaron los españoles, vieron que ellos tenían una gran fe en Tonantzin. Tonantzin quiere decir nuestra madrecita. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Ellos ya tenían una Guadalupe en España, ¿sí? Ellos tenían una Guadalupe y lo que hicieron era quitar a Tonantzin y poner una que era mexicana, que se identificara con las mujeres de ese tiempo, y le pidieron a Marcos Ipac de Aquino, un destacado pintor indígena, en 1556, que pintara la Virgen de Guadalupe. La pintó diferente a la Guadalupe que ya tenían en España. Esta dijeron, vamos a hacerla más o menos como son las mujeres de acá, morenas. Y así fue como Marcos Ipac pintó a la Guadalupe, que hoy cada 12 de diciembre se celebra y le cantan mañanitas. Hicieron una leyenda, porque parece son bien requete buenos, hicieron una leyenda de la aparición, 3 apariciones de San Bernardino, de Juan Diego, y de todo eso es una leyenda que no es real, y quitaron a Tonantzin y pusieron a la Virgen de Guadalupe.
Tonantzin es Guadalupe, es lo mismo. No hay ninguna aparición, no hay nada. En 1556, un hombre, un indígena educado en Tlatelolco, fue el que pintó a la Virgen de Guadalupe. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determina que el 9 de agosto se conmemora el Día de la Virgen, el Día de la Virgen, el Día de los Pueblos Indígenas, Día de la Virgen, el Día de los Pueblos Indígenas, y a partir de ahí recordamos a estos indígenas. Ahora, ya vamos a terminar, vamos a concluir con el paso de Cortés. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso cambiar el nombre del historiador que pasó de Cortés, que ese camino le pusieron el paso de Cortés, porque por ahí caminó su divinidad, su majestad, ¿sí? Hernán Cortés. Y como esa divinidad tan grande de la conquista que nos vino a meter el catolicismo a espada, entonces dicen, por aquí caminó Cortés, pues se llama el paso de Cortés. Pero dice la presidenta, no, hay que cambiarlo, porque la 4T somos muy patriotas, demócratas y republicanos. Entonces hay que cambiar el nombre. Y vamos a hacer un decreto para cambiar el nombre de este paso, porque antes de Cortés ya la gente, los indígenas, ya caminaban por ahí. La propuesta, ¿sí? Dice, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso cambiar el nombre del histórico Paso de Cortés por el Paso de los Pueblos Indígenas y pasó de los pueblos originarios. La propuesta fue anunciada formalmente en San Nicolás de los Ranchos, aquí en el estado de Puebla, durante el inicio de la jornada de reforestación. Ubicado, se trata del famoso paseo montañoso situado entre los volcanes Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Bueno, argumentó la presidenta señaló que las comunidades originarias transitaban por ese camino mucho antes de la llegada de su excelentísima Hernán Cortés, por lo que se busca reivindicar la memoria histórica. La propuesta instruyó a la Secretaría de Gobernación recibir la legislación y coordinarla con el gobierno del estado de Puebla para cambiar el nombre. En lugar del Paso de Cortés de su excelentísima, ahora que sea el Paso de los Indígenas. Las posturas críticas ante los cuestionamientos de la oposición y diversos sectores defendió la medida, argumenta que la nomenclatura del espacio público son los valores de la sociedad. ¿Usted entendió? Yo tampoco. Se han hecho el paso del tiempo, las avenidas, se han hecho cambios con los pasos del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, la avenida Puente de Alvarado se renombró como Calzada de México Tenochtitlan. ¿Sí? Árbol de la Noche Triste cambió como la Plaza de la Noche Victoriosa. Mar de Cortés, por el gobierno federal, ahora se llama Golfo de California. Estos gobiernos de la 4T se presentan más patrióticos, cambiando los nombres de los conquistadores. Ahora, yo propongo que quiten a la Virgen de Guadalupe, que viene de una mentira española, y que pongan a Tonantzin, porque es la original, nuestra madre, de nuestra cultura, de nuestros aztecas, de nuestras generaciones de hace muchos años, antes de que llegaran los españoles, ya se tenía a nuestra madre, y es Tonantzin. Que quiten a la Guadalupe, que pongan a Tonantzin. Muchísimas gracias por acompañarme
Mi nombre es Gilberto Hernández y hoy estuvimos hablando de los pueblos originarios. Ya veré, si me da tiempo en la vida, veré cómo quitan a la Guadalupe para poner a la Tonantzin. Un saludo para Guadalupe Hernández, que siempre me escucha, para mi amigo Perú, mi amigo Rodrigo y todas las personas que escuchan este programa. Ya sabemos que hoy estoy pidiendo que quiten la Virgen de Guadalupe y que pongan a la original que estaba antes, porque la 4T viene con todo. Tonantzin, nuestra madrecita. Gracias. Gracias por compartir este momento con nosotros. Recuerda, siempre hay un libro esperando para acompañar tu café. Hasta la próxima. Café y Lectura con Gilberto Hernández.